lento, fíjense. Entonces, ahora sí ya se activó. Y bueno, como les comentaba el día de hoy, entonces vamos a ver todo lo relacionado, aparte del tema que estamos, de los temas que estamos viendo, que se llama, que tiene que ver con la parte de los circuitos. En este caso, tiene que ver con la ley de Ohm, y eso, de una u otra manera, les va a ser de utilidad para los siguientes cursos que tengo entendido que van a llevar, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a ver lo relacionado a lo que se refiere a la ley de Ohm, que no es nada complicado, y luego de ahí vamos a pasar para ver lo que se refiere a los circuitos, ¿no? Eso es lo que también es interesante que ustedes vayan identificándolo, cuál es un circuito serie, cuál es un circuito paralelo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en un momentito más, ¿sale? Entonces, déjenme tomar aquí parte de nuestros marcadores y vamos a escribir lo relacionado a la ley de Ohm, ¿sale? Entonces, vamos a llamar ley, en este caso de Ohm, ¿sale? Eso es lo que vamos a ver, ley de Ohm. Y la ley de Ohm, de hecho, maneja un texto que dice que si por un conductor se desplazan cargas eléctricas de un punto a otro, se dice que circula una corriente eléctrica. Y eso se le llama intensidad. Bueno, si gustan, lo escribimos para que lo tengan ahí como parte de su información. Entonces, la ley de Ohm tiene que ver un tanto con este tema que se llama corriente eléctrica. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere a ser parte de este tema. Y el título dice que si por un conductor, ¿sí se alcanza a ver la letra, ingenieros? Si por un conductor ¿sí? Se desplazan y por un conductor se desplazan cargas eléctricas de un punto a otro, ¿sí? De un punto a otro, que es parte de lo que nos indica coma, se dice que circula, una corriente eléctrica. Se dice que circula una corriente eléctrica. ¿Vale? Eso es de otra manera lo que se refiere a esa corriente eléctrica. Dice que por si un conductor se desplazan cargas eléctricas de un punto a otro, se dice que circula una corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí un pequeño conductor, ¿sí? Que tiene ese comportamiento, ¿sí? Es este. Entonces aquí podemos observar que en ese conductor hay cargas, ¿sí? En este caso cargas eléctricas, no nos indica si son positivas o negativas, pero están circulando esas cargas, de cierta manera, a través de ese conductor, ¿sí? De un punto, que le vamos a llamar un punto A y un punto B. Entonces se dice que circula en este caso, ¿qué? Una corriente eléctrica. Y se representa esa corriente eléctrica con la letra y la mayúscula, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando parte de esta información. Y de ahí surge un tema también. Bueno, aquí sigue la parte del conductor, ¿vale? Entonces todas esas son cargas que se están moviendo, que fluyen de un punto a otro. Otros también le pueden llamar electrones, etc. Bueno, entonces se llama intensidad, corriente eléctrica. De hecho, este tema se relaciona con la ley de Coulomb y dice lo siguiente, se llama, si nos alcanza la parte del texto, se llama intensidad, en este caso se llama intensidad, en este caso I, de la corriente. ¿Sí se distingue bien la letra, ingenieros? Sí, profe. Ok. De corriente eléctrica. De corriente eléctrica, en este caso a la carga que atraviesa una sección en este caso una sección recta, dice sí, una sección recta del mismo
una sección recta del mismo en la unidad de tiempo. Déjenme ver. Corriente eléctrica de carga que atraviesa una sección recta del mismo en una unidad, en la unidad de tiempo. En la unidad, okay, por favor, espacio de tiempo. Eso es básicamente lo relacionado, en este caso, de tiempo. ¿Vale? Eso es lo que se refiere aparte a esta intensidad de corriente eléctrica. Y la intensidad de corriente eléctrica también tiene sus unidades, son los amperes. Entonces sabemos que la intensidad de corriente eléctrica se representa con la letra I y sus unidades son 2 amperes. En este caso, o es el amperio, así también se le conoce, ¿no? Y también se le conoce que un amper se representa con la letra A mayúscula, y a su vez ese amper es igual a un coulomb sobre segundo. Como coulomb, que lo referente a las unidades de carga eléctrica. ¿Vale? Entonces básicamente es a lo que se refiere a la intensidad de corriente. Ahorita vamos a escribir algunas otras fórmulas que también son importantes, pero lo que me interesa son la parte de la resistencia, resistividad, circuito serie, circuito paralelo, que lo van a utilizar más adelante. ¿Ok? Entonces eso es para comenzar con la ley de Ohm y lo relacionado a la corriente, eléctrica, que ahí lo pueden observar. Si gustan tomar captura de pantalla, ingenieros, son tan amables. Si ahorita le tomo una captura de pantalla y se las envío ya, en este caso al grupo, si me permiten, tengan esa información. Ok, ya les compartí la imagen, ingeniero, si gustan tomarle cuenta, está. Nada más indíquenme si aparece bien la imagen, por favor. Se ve bien, profe. Ok, perfecto. Sale, pues. Entonces continuamos con parte de la información. Luego hay algo que se le llama diferencia de potencial, que tiene que ver con el voltaje, en este caso sí se le llama intensidad de corriente, pero se le conoce como intensidad, como diferencia de potencial o caída de tensión. Hay diferentes títulos que se le pueden dar a ese tema, ¿no? Que en sí es el voltaje, algunos le llaman así, voltaje o diferencia de potencial. Y bueno, hay otro tema que se llama fuerza electromotriz, pero ese tiene otra relación como tal, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, la diferencia potencial básicamente se refiere, en este caso, dice que entre dos puntos de un conductor es el trabajo necesario para desplazar la unidad de carga eléctrica de uno a otro punto, en este caso. Entonces, la diferencia de potencial se le conoce como el voltio o volt. Esa es una manera. ¿Puedo borrar, ingenieros, el pizarrón? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces voy a borrar esto y vamos a hablar así muy brevemente de este tema que se llama diferencia de potencial. Caída de tensión. Así también algunos libros le llaman potencial. Potencial. Entonces vamos a escribir lo que se refiere a la diferencia de potencial. Voy a escribir diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial, y algunos libros lo representan con la letra V mayúscula. En este caso sus unidades son los volts.
pero vamos a escribir lo que nos indica aquí como esa definición. Dice, entre dos puntos, dice, entre dos puntos, ¿sí? Entre dos puntos de un conductor, entre dos puntos de un, entre dos puntos de un conductor, en este caso dice que es el trabajo, y nosotros conocemos que el trabajo también se reconoce con la letra W, ¿sí? Es una manera de también indicar el trabajo, ¿sí? Dice, necesario para desplazar, necesario para desplazar, ¿sí? Necesario para desplazar, en este caso, una carga eléctrica de uno al otro punto. Desplazar una carga eléctrica, ¿sí? Una carga eléctrica de uno, en este caso, a otro, de uno, en este caso, a otro punto. ¿Vale? Así es como se conoce como parte de, en este caso, la diferencia de potencial. Y les comentaba que su unidad como tal, en este caso viene siendo el volt, así, y se representa con la letra V mayúscula. Y a su vez también lo podemos representar, en este caso, en unidades de watts sobre carga. Esa es otra de esas unidades. ¿Sí? En este caso también se puede representar como, no es cierto, es trabajo. Les dije que watts, no es cierto, es trabajo para desplazar una carga. Aquí. Entonces, esto es igual, entonces el volt es igual a W. Entonces se le conoce como trabajo para desplazar, trabajo para desplazar una carga, ¿sí? Para desplazar una carga, esto dividido, déjenme escribirlo aquí ya nos quedó así, una carga, en este caso entre carga desplazada, una carga entre una, en este caso, que viene siendo la carga desplazada. ¿Vale? Entonces es una manera de representar lo relacionado a la diferencia potencial, que en este caso viene siendo el voltaje, o también representar unidades de voltaje. Las unidades son joules sobre coulomb. En este caso lo voy a escribir de este lado. Sus unidades son joules entre, en este caso, coulomb. Por aquí, entre ¿vale? Eso es lo que se representa a esas unidades de trabajo, que son joules, y la carga que se representa en este caso en unidades de coulomb. Y ahí podemos hacer juego con ello. Me refiero a juego que podemos despejar, ¿verdad? De aquí. Si yo quiero encontrar el trabajo, va a ser el producto de la carga por la diferencia potencial. Si deseo encontrar el trabajo, bueno, en este caso el trabajo, si deseo encontrar la carga, entonces sería trabajo dividido entre la diferencia potencial, caída de tensión. ¿Ok, ingenieros? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario al respecto? ¿Está difícil, fácil, sencillo? ¿Cómo ven esta información? Hasta el momento se ve fácil. Sí, de hecho es muy sencillo, ¿eh? Sí, son cosas muy sencillas, no son cosas ya de complicadas ni nada de eso. ¿Qué ves como aquí? Muy bueno. Entonces ya le tomé la imagen para que ahí tome, ya le tomé sí, imagen para cargarla ya al grupo de ingenieros por si gustan checarla, pues a ver.
Ok, ustedes me dicen, ingenieros, que podemos continuar si ya está terminado de copiar la información, pues adelante. Puede seguir, profe. Ok, ustedes me indican ahorita, ¿eh? Me dicen si ya puedo borrar hojas, indicar. Ustedes me dicen, ingenieros, hojas. Por mi parte, puede seguir, profe. Sí, profe, está bien. Sí, profe, Sí, igual. puedo. Perdón, ¿me escuché bien? ¿Ya puedo borrar? Dale, pues, entonces vamos a borrar parte de esta información. Y vamos a hablar ahora sobre la resistencia. Entonces, fíjense que estamos hablando de una corriente eléctrica, una diferencia potencial, y ahora lo relacionado a la resistencia. En pocas palabras, la resistencia es la que se opone, resistencia, y es la que se opone, se representa con la letra R mayúscula o R minúscula. Y en este caso, sus unidades son, en este caso, los ohm, H o M, y se representa con la letra omega. Esas unidades, ¿no? Como tal. Pero como les comentaba, la resistencia es la que se opone. ¿Sí? La resistencia es la que se opone. ¿Sí? Resistencia que se opone, en este caso, a todo, ¿sí? Que se opone a todo conductor, que se opone a todo conductor al paso de una corriente, se opone a todo conductor al paso, en este caso de una corriente eléctrica, al paso de una corriente eléctrica, paso de una corriente eléctrica, al paso de una corriente eléctrica. Y bueno, ese es el sistema así de manera muy general, ¿no? Como les comentaba, esas son las unidades. En este caso se representa con la letra R, y sus unidades en este caso vienen siendo ¿quién? Los ohms. Y a su vez también se representa a través de R, o sea, la resistencia es igual a V dividida, en este caso, entre I. En el caso de I sabemos que es una intensidad, o algunos dios le llaman corriente, ¿no? Entonces es la intensidad. Y en el caso de la diferencia potencial, si recuerdan, habíamos escrito que en este caso se refiere de una u otra manera a la diferencia de potencial, así como lo indicamos, ¿no? Aquí voy a poner diferencia, en este caso de potencia. Esa es una manera de poder representar la resistencia. Y claro, sus unidades en este caso van a ser los ohm, como yo lo explico en la parte de arriba. Y se representa con la letra omega. ¿Sí? Esa es una manera de poder indicar la resistencia que existe, ¿no? Entonces, todo este tema tiene que ver con la ley de Ohm. De ahí surge, en algunos lugares toman en cuenta lo que se le llama como el triángulo, el triángulo de Ohm, en este caso. Y ese triangulito, pues tiene que ver con lo siguiente. En este caso tenemos la intensidad, y luego en ese triángulo, que voy a construir ahorita, en este caso está dividido, aquí es la intensidad, y luego viene la diferencia potencial multiplicada por la resistencia. Eso es para que se recuerde un poquito lo relacionado, o se acuerden de manera así muy rápida en relación a la ley de Ohm. Entonces, de hecho, las fórmulas, o dependiendo de lo que nos solicite el ejercicio, por ejemplo, si yo deseo encontrar la intensidad, entonces la intensidad, yo tapo en este caso la intensidad con mi mano, y me queda únicamente voltaje por resistencia. Esa sería una de las características que tiene esto que se le conoce como
A través de este triangulito se representa, en este caso, ¿quién? Pues la ley de Ohm, en pocas palabras, ¿no? Entonces sería, en este caso, la diferencia potencial multiplicada por la resistencia. Déjenme escribirlas un poquito más. Más arriba, esto así. Entonces, esto viene siendo para obtener la intensidad. Si deseo obtener la resistencia, entonces la resistencia va a ser el producto de, en este caso, la corriente entre la diferencia de potencial. Esa viene siendo la fórmula para encontrar la, en este caso, ¿quién? Pues la resistencia. ¿Sale? Esa sería la fórmula para encontrar, en este caso, la diferencia potencial. A ver, espero no equivocarme. Y el voltaje, aquí va a ser igual. O a ver, ¿me voy a equivocar, ingenieros? Yo creo que sí. A ver, la resistencia es... Aquí está mal, sí me equivoqué, fíjense. Híjole, qué golazo acabo de meter, ¿verdad? Entonces, el voltaje, así queda bien. Híjole, no, ya quedó grabado. Ya me evidencié, bueno. Entonces es, el voltaje va siendo R por I, así. ¿Okay? Sí, con razón decía que algo me estaba fallando. Entonces, ahora sí. Entonces, si yo deseo calcular la corriente, como habíamos dicho, la intensidad, va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Así me queda, ¿no? Y luego, en este caso, si deseo obtener la resistencia, bueno, ya lo obtuvimos. Si deseo obtener la diferencia potencial, en este caso va a ser el producto de la resistencia multiplicada por la corriente. No es grande. ¿Vale? Híjole, y aquí me equivoqué. Bueno, ahora hay correcto, ¿no? Y luego, pues ya necesitamos encontrar quién, la resistencia. En este caso, la resistencia, pues va a ser igual a dividir la diferencia potencial entre la intensidad. Entonces, de esa forma podemos obtener esas fórmulas. ¿Vale? Sí, hombre. Me equivoqué, jóvenes ingenieros. Qué cosas, ¿verdad? Pues no estás uno concentrado en la clase, ya ven lo que llega a suceder. ¿Sí ya se dieron cuenta? Sí, profe. Pues ahí está mi falta de concentración. ¿Ok? Y entonces, pues obviamente que aquí van a encontrar, tenemos que tomar en cuenta las unidades volts entre ohms, ohms por amperes, volts entre amperes. Y de esa manera nos queda la resistencia, la corriente y la diferencia de potencial. Es lo que estamos de otra manera obteniendo. ¿Sale? Y bueno, de aquí empiezan a surgir lo relacionado a los circuitos eléctricos. Esto nos sirve como preámbulo para esos circuitos. Y hay diferentes, en este caso, circuitos, que tienen que ser circuitos en serie y también conocidos como circuitos en paralelo. Y esa es una parte importante que les comentaba, que en su debido momento ustedes van a utilizar parte de esta información en los siguientes cursos, ¿no? Déjenme, le tomo una imagen para que la tengan ahí en el grupo. Y posteriormente para que tengan esa información. Le tomo la imagen. ¿Sale? Ya les comparto. Ya les compartí la imagen. Me confirman, por favor, si se observa la imagen. Quiero, muchas gracias. ¿Sí quedó claro, ingeniero? ¿Sí se está entendiendo? Sí, profe. Sí, se está entendiendo. Bueno, al menos yo sí. Sí, bueno, no lo veo complicado, pero igual ustedes me indican, ¿eh? Bueno, me dicen si puedo pasar al siguiente tema.
que prácticamente con eso estaríamos llegando a esa parte de la resistencia y los circuitos eléctricos, ¿no? Ustedes me dicen, ingeniero, ¿ya puedo borrar? ¿Pasar al siguiente ejercicio? De mi parte sí, profe. Ok. Entonces, ¿me indican alguien más? ¿Me puede confirmar que sí lo podemos? ¿Darle una borradita? Sí, profe, ya puede borrar. Ok, entonces vamos a pasar a borrar este tema y ahora vamos a ver lo relacionado a lo que les comentaba, que se refiere a los circuitos eléctricos, en este caso. Entonces, dentro de los circuitos existe uno que se le conoce como, en este caso, resistencias en serie. A ver, resistencias en serie, ¿sale? Y esas resistencias en serie, pues como lo dice su nombre, están en serie. ¿Y eso cómo lo voy a representar? Por ejemplo, en este caso voy a tomar un punto A, y en ese punto A viene aquí una resistencia, viene otra resistencia. Esa es la manera de representar una resistencia. De esa manera, y llega a otro punto, ¿no? Le voy a llamar el punto B. Podemos tener muchas resistencias, pero bueno, nada más por mencionar. Entonces va a ser esta R1, R2 y R3, ¿ok? Entonces ahí están conectadas esas resistencias en serie, de tal manera que la resistencia en serie, y bueno, y podemos tener más, ¿eh? Podemos tener más resistencias. Déjenme ver si hay algo acá que tenga la tinta un poquito más fuerte. Y podemos tener acá otra resistencia, que puede ser la resistencia subíndice hasta otro punto, ¿no? Entonces, de tal manera que la resistencia en serie, o sea, la resistencia equivalente en serie, va a ser igual a la suma de cada una de ellas, o sea, resistencia 1, resistencia 2, más resistencia 3. Pero si tuviéramos otra resistencia más, 3 puntos, en este caso más la resistencia subíndice. Esa sería la resistencia equivalente de todo ese circuito en serie. Disculpen que marque aquí, ¿verdad? Pero no que es necesario. Y luego los puntos suspensivos hasta llegar a esa resistencia. Es el punto R, A, R1, R2, R3 y el punto B. ¿Sale? Entonces, esa viene siendo la resistencia en cada punto. Y luego tenemos que calcular de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? Nos quedaba que es V, ¿verdad? Dividido entre ¿quién? Entre R por I. ¿Sí es correcto? ¿Sí es correcto, ingenieros? Así fue como la representamos, ¿verdad? ¿O no? A ver, ingenieros, ¿sí va a ser la ley de Ohm o el triángulo? Sí. ¿Sí es correcto? Ok. Entonces, eso es en relación a la resistencia. Si yo deseo calcular la diferencia de potencial, entonces la diferencia de potencial básicamente va a ser, en este caso, la suma de manera individual de cada una de esas diferencias de potenciales. En este caso, por ejemplo, aquí le puedo llamar, vamos a ponerle que aquí es A, aquí le voy a poner el número 1, el número 2 y luego B, ¿sí? Y luego B, ¿sale? Lo voy a encerrar a un círculo para que se vea la diferencia entre el valor de la resistencia y lo que tenemos. Entonces, si deseo calcular la diferencia potencial, o sea, el voltaje equivalente, va a ser la suma de cada uno de, en este caso, de las caídas. Claro, va a haber una corriente que va a fluir a través de todo esto. Entonces, la corriente, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a la diferencia potencial. Entonces, la corriente equivalente en todo el circuito viene siendo la misma, en un circuito en serie. Entonces, la corriente va a ser la misma, en este caso, la cual va a pasar por aquí, por la resistencia. En este caso, la corriente, pues tiene que ver de una diferencia potencial. Va a ser la corriente en la resistencia 1, va a ser igual a la corriente en la resistencia 2,
va a ser igual a la corriente va a ser igual en la resistencia 3, y a su vez va a ser igual también en la corriente de la resistencia R sub índice. Pero entonces el voltaje equivalente o total va a ser igual, en este caso, a la diferencia potencial, va a ser a una resistencia. ¿Por qué? Por cada una de las corrientes. ¿Sí? En este caso va a ser la resistencia 1 multiplicada por IR1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a obtener. Y la diferencia potencial. Luego más, ¿sí? O también lo podemos representar así. En este caso, B subíndice 1 más B subíndice 2 más B subíndice 3 más puntos suspensivos más V subíndice. O en este caso viene siendo R, ¿no? De tal manera que, como ya lo había representado, va a ser el producto, la corriente. Hay una corriente que va a fluir aquí. Va a ser la resistencia R1. Luego aquí va a haber otra corriente que va a ser I R2 y otra corriente I R3 hasta I, otra corriente que es I RI. Entonces, de tal manera que va a ser el producto. Sabemos que para calcular la diferencia potencial es la resistencia por la corriente. Entonces multiplicamos la resistencia por la corriente. Entonces R1 que multiplica a IR1. ¿Sí? En este caso, más IR2 por B por I. ¿Por quién? Por IR2. Por IR2. Más R3 por IR3. Más puntos suspensivos. Más, en este caso, R subíndice N por IRN. Así es la manera que se va a obtener la resistencia, que prácticamente es en la suma de cada una de ellas, para que nos dé la resistencia total o equivalente. La corriente equivalente es básicamente la misma en todo ese circuito en serie. Entonces se representa por IR1 es igual a IR2 y IR3, IR subíndice. En el caso del voltaje, el voltaje total o equivalente viene siendo la diferencia de potencial en cada uno. O sea, de A a 1, de 1 a 2, y de 2 a B y de 2 hasta otro punto. Aunque nada más lo indiqué así, ¿no? Pero también lo puedo indicar como A, de A a 1, ¿sí? O también aquí lo puedo indicar de 1 a 2, y luego de 2 a 3. De 2 a 3, y luego acá viene siendo de B hasta N, hasta. Aquí lo puedo indicar ¿de quién? De B hasta B subíndice, hasta N. Por decirlo de esa manera. Y de hecho aquí también lo puedo escribir así. Esto va a ser igual a puntos suspensivos, igual a I, en este caso R subíndice. ¿Sale? Entonces, esto es lo que surge en un circuito en serie. Cómo se comporta la resistencia, recordando que la resistencia es la que se pone al flujo de la corriente. La corriente, o en este caso la intensidad de corriente eléctrica, es prácticamente la misma en ese circuito en serie. Pero la diferencia de potencial, o también llamado voltaje o caída de tensión, tiene que ver en este caso en cada punto. Entonces aquí vamos a tener que tomar un punto. En el punto A y el punto 1 hay una diferencia de potencial. En la resistencia 2 se mide del punto 1 al punto 2. En el caso de la resistencia 3, del punto 2 al punto B. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí es B. No puse 3, aquí es B. 2B y así, ¿no? De esa manera hasta tener el punto de B, en este caso B, en este caso hasta N, ¿no? Y eso lo podemos representar como el producto de la resistencia por la corriente o la intensidad eléctrica para cada una de las resistencias y corrientes, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto más adelante vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan ir comprobando parte de esta información, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Voy a tomar una captura de pantalla para que tengan esta información en sus notas. ¿Saben? Ya les compartí la imagen, ingeniero. Me indican si les llegó la información. Bueno, esto no es nuevo, esto ya lo pueden encontrar en algún otro. Recuerden que hay muchos materiales que nos permiten compartir mucha información y ahí pueden verificarlo, ¿no?
¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Que tengan algún comentario? Pues creo que se ve medio fácil, profe. Pues es fácil. Lo que pasa es que luego empieza a haber algunas situaciones que se hacen complicadas, tristemente, ¿no? O sea, hay ejercicios que de otra manera buscan la forma de que ustedes de otra se confundan, por decirlo de esa manera, pero lo que se pretende es que empiecen a ubicar todo este tipo de formas que tienen. Por ejemplo, aquí están en serie. Por ejemplo, también hay otra que podemos indicar que una resistencia va así, la otra baja, y es esta misma. Entonces aquí es el punto A, aquí es el punto B. Entonces aquí es R1 y R2. Pero si se fijan, siguen un camino. Entonces las resistencias en serie siempre tienen un punto en común. Aquí observen. La resistencia A y la resistencia, entre la resistencia 1 y 2 tienen un punto en común que es el 1. La resistencia 2 y 3 tienen un punto en común que es el punto 2. La resistencia 3 y Rn tienen un punto en común. Entonces, eso nos indica que están en serie. O sea, que simplemente las resistencias conectadas en serie simplemente tienen un punto en común, nada más. Si se fijan, el punto A y el punto B están separados. Es una diferencia con el circuito paralelo. El circuito paralelo puede escribir una resistencia que va aquí, otra que va así, y luego, en este caso, viene otro camino, tomo esta, y se unen, entonces se unen en dos puntos. Ese es el punto A y ese es el punto B. Si se fijan, entonces ese circuito serie, y este que está abajo se le llama paralelo, porque están en paralelo, o sea, una con respecto a otra. Entonces el circuito serie comparten un punto, y en el circuito en paralelo comparten dos puntos. Esa es una diferencia que ustedes tienen que identificar. Aquí puedo hacer, y se pueden hacer diferentes configuraciones, arreglos entre esas resistencias, de tal manera para llegar a un análisis, que ese es el objetivo de lo que estamos viendo ahora. Entonces aquí está una diferencia entre el circuito serie y el circuito paralelo, que más adelante lo vamos a ver. Esto se aplica para resistencias y también para el caso de capacitores. Entonces la resistencia, obviamente que en paralelo nos va a dar la resistencia en serie, si se fijan, en este caso es la suma, por lo tanto va a aumentar. Pero la resistencia en paralelo, ¿qué va a pasar? Eso es lo que vamos a analizar en la siguiente clase. ¿Vale? ¿Algún comentario, ingenieros? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Antes de despedirnos, comentarles que, bueno, tengo una actividad pendiente ahorita, entonces, pues vamos a dejar por un momentito la clase, ¿sale? Ya les compartí la imagen al grupo, por si desean ahí checarla, pues con todo gusto, por favor. ¿Preguntas, ingenieros? Yo de mi parte, ¿no, profe? Ok, muchas gracias, mi estimado Ricardo. No, profe, todo bien. Ingeniero Ricardo Miguel García. Todo bastante bien. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a concluir aquí la sesión y nos vemos en la siguiente para seguir ya viendo otro tipo de configuración, que va a ser la paralela, y ya después empezamos a hacer ejercicio. ¿Sale, ingenieros? Bueno. Ok, Con profe, permiso, sí, bonita tarde, gracias. Igualmente, Les profe. agradezco, cuídense mucho. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, profe. No, profe, bonito. Gracias, profe, Ustedes, adiós. gracias, cuídense mucho, nos vemos, bye. Luego.